Dale. Ya, entonces, siendo las 7:47, damos la bienvenida al doctor Iván Alcorta Toro, que el día de hoy va a presentar la reunión clínica del Hospital El Salvador. Bueno, gracias. Hoy día yo les voy a hablar un poco, retomando un tema bien antiguo y bien que cada cierto tiempo se publica y se hace más análisis de esto, que es el cálculo del lente post cirugía refractiva LASIK. En general es más que nada cálculo de cirugía refractiva LASIK miópico, ¿ya? Porque de hipermetropía hay publicaciones, pero hay poco y más se refiere a lo que es miópico, ¿ya? Entonces, no tengo nada que declarar. Y ya en el año 2010-2012, nosotros con la doctora Blanco hicimos una recopilación de nuestros primeros casos que nos empezaban a llegar hace 13-14 años y los publicamos en una pequeña serie en un congreso en el extranjero. Y lo que teníamos que siempre preocupando era que hacer una buena biometría, o sea, largo axial, un buen cálculo de la keratometría, usar fórmulas adecuadas y en general son todos pacientes muy demandantes porque quieren quedar viendo bien al igual que cuando se habían operado de LASIK. ¿Ya? El gran problema en todos estos casos es el cálculo de la keratometría. ¿Ya? Y en esto todos ustedes saben que esta es una córnea con una forma normal. La cara anterior y la cara posterior son más o menos paralelas. Y cuando nosotros la operamos, alteramos la cara anterior de la córnea. Y lo que hacemos es que se aplana la curvatura anterior, la posterior se mantiene constante, aumenta una relación entre la curvatura anterior y posterior, disminuye este grosor central y obviamente cambia el índice de refracción. Entonces todas las keratometrías que nosotros hagamos en ojos post-LASIK no representan el valor keratométrico real, ¿ya? Ustedes pueden ver acá, estos son los papers habitualmente que empezamos a leer al principio, desde los Aranberry, eh, el Face Manis acá que está, que son los que primero empezaban, Chamas, empezaban a publicar qué hacer en estos casos. ¿Por qué? Porque se operaban los pacientes y quedaban con un chip con un chip hipermetrópico, podían quedar más 3, más 4, más 6 en el postoperatorio de la cirugía de catarata, ¿ya? Y obviamente que al existir muchos métodos, no hay ninguno que sea como el gold estándar que más se usa, así que siempre hay que tratar de buscar varias alternativas. Tenemos acá, este es un nomograma de, digamos, en el fondo de la capa preoperatoria, y esto es un nomograma que no todo el mundo lo entiende mucho, porque hay fórmulas muy específicas que están descritas, pero se describe como un nomograma que podríamos tomar en cuenta, ¿ya? Cuando tenemos la capa preoperatoria disponible, no disponible, si sabemos el cambio refractivo que se le hizo, cuánto se operó el paciente, también si está disponible o no disponible, si son datos certeros o no certeros, y hay distintos fórmulas a las cuales eh, tomar mano y utilizar, ¿ya? Esta es una diapositiva relativamente antigua, donde ustedes pueden ver cuando yo era becado, las primeras 5 fórmulas eran las que usábamos, la Holiday 1, la Hofred Q, la SRKT, la Hayes, la Holiday 2, y en general funcionan bien en las 3 primeras en ojos con segmento anterior normal, y las 2 últimas, la Hayes y la Holiday 2, funcionaban en todo tipo de ojos, ¿ya? Y se consideran hoy día casi generación fórmulas antiguas, ¿ya? Las nuevas fórmulas, llámese Olsen, Barrett Universal 2, Hill RDF, que viene del Lenstar, son todas fórmulas de nueva generación y que se adaptan a todo tipo de ojos, desde los más cortos hasta los más largos. Ustedes van a andar bien con estas fórmulas, ¿ya? Para el doctor Hoffert, Kenneth Hoffert, estas son las que para él son fórmulas nuevas y que son útiles. Está la Barrett Universal 2, la Gain, que es una bien conocida, la Olsen, nombre de la panacea también, la RBF, la del Dr. Hill, la 3.0, que es la última, ¿ya? Y esto es
el consenso a lo que hoy día tenemos en cuanto a existencias de fórmula para cálculo de lente intraocular, ¿ya? Están las clásicas fórmulas basadas en la fórmula de divergencia antigua, que es una, ¿ya? Están las basadas en la inteligencia artificial y en el ray tracing también, ¿ya? No vamos a hablar de cada una, pero ustedes acuérdense que aquí están en la fórmula de divergencias. Sin inteligencia artificial están las más antiguas que Haig, Hoffer-Q, Holloway 1, 2, SRKT, y con inteligencia artificial, con el concepto de lente delgado, está la de Kane acá, y con lente grueso, sin inteligencia artificial está la EVO. Las que usan inteligencia artificial así demostrado por concepto es la Hill RBF del Dr. Hill, que está disponible en el Lenstat, y en cuanto a ray tracing está la paraxial o exacta, que es la de Olsen, que también está disponible en el Lenstat. En algunos casos está la barra universal 2, que también es una ray tracing fórmula. ¿Ya? En general esto no es para abrumarlos ni nada, pero en general son fórmulas que hay que tener y hay que manejar varias, a veces en estos casos, para llegar a un valor más o menos cercano a lo que estamos buscando de lente intraocular calculable. Ya tenemos distintos métodos para cálculo de lente post-LASIK. Obviamente hay métodos que usan la historia clínica si tenemos los datos, que antes era más fácil porque nos llegaban muy pocos pacientes y ahora es bien difícil porque llega una cantidad de pacientes que no alcanzamos a ver si tienen datos en la clínica o en el hospital o donde sea que estemos trabajando. Si hay datos previos de lo que se le hizo, qué keratometría tenía preoperatoria. Así que no siempre ahora usamos la historia clínica. Y hay métodos que no requieren historia clínica, o sea, un paciente que nos llega nuevo para hacerle una medición. Y ambos se dividen en los que usan y no usan topografía corneal, ¿ya? Métodos que requieren la historia clínica y no usan topografía, que era lo que usamos al principio en algunos casos, cuando teníamos acceso a los datos, a veces le pedíamos al mismo cirujano los datos. Está el método de la historia clínica, que es ver todo lo que se le hizo y qué keratometría tenía y ahí les vamos a mostrar una cosa breve. El método de Feynman, que también tenía un nomograma para hacer el ajuste, la doble K Ramberry, que ya el doctor nos dice que ya no lo usa tampoco el doctor Ramberry, su sistema, ¿ya? Y este es el método clásico de la historia clínica, descrito hace mucho tiempo y requería los datos preoperatorios, o sea, cuánto tenía de keratometría pre y cuánto de la refracción pre y postoperatorio. En el caso miópico se le restaba se le sustraía lo que se había tratado de miopía a la K preoperatoria y nos daba el valor de K post para usar en el cálculo del lente. En cambio, en la hipermetropía le sumábamos este delta de cuánto quedó la refracción pre con la postoperatoria, ¿ya? El otro grupo de métodos que requieren la historia clínica y que usan topografía, está el método Koch-Wan, son los autores también del calculador de Ascari, de Zeiss, Awad, Harari, son nombres que pueden encontrar y que se publican y se comparan y en la bibliografía están siempre presentes como autores. Y hay métodos que no requieren historia clínica y no usan topografía, o sea, no tenemos nada, ¿ya? Y acá está el de Chamas, que está disponible en Lenstat, y el método de lente de contacto, que en general es muy difícil de aplicar porque requiere una gran cantidad de lente de contacto y tiempo, demanda mucho tiempo para hacer los cálculos, así que eso se dejó usar hace tiempo. Y este es el grupo en que nos vamos a abocar hoy día, que es los métodos que no requieren historia clínica, o sea, no tenemos ningún dato y que lo tomamos en topografía para evaluar cómo está, ¿ya? Hasta está el método de Rosa, Aguad, Maloney, Sabini, Haisele, Ferrara, Bess, el EKR, que es el Holiday Report, el Tunnel Power, el mapa keratométrico total, el OSCAN 2 también, y estos dos que habitualmente se nombran, pero no los nombramos, no los explicamos mucho. Acá una sola salvedad, el método efector de corrección de Nicola Rosa, una italiana que publica harto, pero no nos gusta mucho porque está basado en la fórmula SRK2, que es una fórmula muy antigua en que inclusive los autores nos dijeron que dejáramos de usar la fórmula.
Entonces, la fórmula de PES es una fórmula que crearon Potasio y colaboradores en el Moodfield. Está más o menos el detalle de la fórmula y está obviamente disponible en internet, ¿ya? Y ustedes van llenando todos los datos. Hay campos opcionales, hay campos obligatorios y en general nos va a dar un valor adecuado y anda relativamente bien, pero no se usa tanto. La Haggis L, que es que está vinculada al equipo Ion Master, hoy día Ion Master 700, con todo su software y todas el upgrade que ha tenido en el tiempo. Y en general, hoy día, cuando hablamos de fórmula Haggis con TK o keratotomía total, es que son estos valores que van a aparecer acá en el display que nos entrega la máquina. Se ha visto que la High-STK es mucho mejor y es comparable hoy día a la Barrett 2K, tanto para ojos miópicos como para ojos hipermetrópicos y cuando tenemos para post-LASIK hipermetrópico como para keratotomías radiales, ¿ya? Y anda bien cuando está asociada a los valores de la keratometría total que calcula el Ion Master, asociada a la High-SL. ¿Ya? Pasando a otro grupo, cuando usamos Pentagram, aparte de darnos todo el display de la K1, la K2, la K media, la cara posterior, en general siempre vamos a ir a buscar el valor en el Holy Report, el EKR, vamos a ir a buscar, esto ya se publicó hace tiempo, y vamos a ir a buscar el valor en los 4,5 milímetros que nos entrega este mapa de distribución y ese valor lo vamos a usar también para calcular el lente intraocular, ¿ya? Y también cuando hablamos de Pentacam vamos a ir al mapa keratométrico total o Tuner Power, que este también ya demostró hace tiempo que el 70% de los ojos quedan más o menos 0,5 dioptrías postoperatorias. Y lo que vamos a buscar en el mapa keratométrico total, vamos al valor central del gráfico y ese o el valor más bajo a veces los 3 milímetros centrales si no nos convence mucho y es el que colocamos como valor K para calcular el lente intraocular. Y este tiene menos dispersión que el Holiday Report que les acabo de mostrar recién. Ya hay otras publicaciones. En general, si alguien ve la bibliografía, siempre están asociados los grandes estudios, está ya como Sabini, Hofer, Kenny Hofer, son como los que son los dos que andan siempre validando, comparando equipos, comparando fórmulas, comparando cómo optimizar el cálculo del lente intraocular. Ya como Sabini, nosotros lo invitamos a un coach-off que se hizo en Viña hace unos años atrás, y él es una persona que siempre está muy disponible para cualquier duda que uno tenga en el tema. En cuanto a la validación de estas fórmulas para calcular el lente intraocular usando las medidas que se obtienen con el Pentacam AXL, ¿ya? En general, vemos que cuando esta fórmula está basada en el SRKT es una de las mejores elecciones, según este estudio, ¿ya? A pesar de que la fórmula SRKT es una fórmula antigua, cuando ustedes usan una medición moderna y usan esta fórmula según basada en el SRKT, dan un valor adecuado, ¿ya? Y esta es más o menos la descripción de los 50 ojos y esto les permitió obtener el valor keratométrico pre-LASIK y que al final les permitía decir que en general más o menos el 70% queda en más o menos 0,5 dioptrías. Este es otro estudio, obviamente, Sabine y Hoffer, como les acabo, y cuando ustedes usaban la fórmula 2K de Barrett para el cálculo basado en medidas de chain flow, con láser miópico previo, en general, cuando se usaban los datos de la historia clínica y medían el poder corneal real, se obtenían los mejores resultados. ¿Ya? En general, esto acá, lo que ustedes pueden ver en este valor acá. Acá.
que nos da cuando tenemos los datos históricos, más el poder corneal posterior es el que nos da el mejor resultado en este caso. Obviamente este va a ir mejorando en la medida que vamos aumentando la sensibilidad. Acá es cuando más o menos 0,5 dioptría, se acepta hasta hoy día más o menos una dioptría de resultado postoperatorio en estos casos. Nosotros les explicamos siempre que este es un cálculo difícil y que puede ser su primera cirugía, puede haber un bióptico, otra alternativa futuro. Lo único que hay que tener cuidado es cuando usamos el calculador de Barrett con estos datos. Ya vieron acá, que es con obtenemos los datos de Chelmsford. Hay que tener cuidado, siempre anotar, si tenemos los datos receptivos previos, tener cuidado en el tipo de enlace que se le hizo, los valores que teníamos en dioptrías, ¿ya? Y también tener cuidado con la medida, cómo se midió la cara posterior, si fue con qué aparato fue lo que hay que tener cuidado en cómo se van llenando los casilleros en forma adecuada, ¿ya? Este es un par de diapositivas que puse acá como para recordar algo que hicimos así en contadas ocasiones, que era la reflexión afáquica intraoperatoria que describió el doctor Scaff en Colombia. Después lo publicaron estos otros autores que se hicieron más famosos. Pero era, en el fondo, entrábamos con pacientes que no teníamos ningún dato, teníamos alguna aproximación un poco variable, y se hacía una facomulsificación, se vaciaba todo el saco, se llenaba la cámara, y ahí en ese momento con un refractogratómetro portátil hacíamos una medición, y ese valor lo multiplicábamos habitualmente por 2, 2,2, y eso nos daba el lente a implantar. Y en general era un método relativamente, no era malo, nos da, y en general se validó como un cálculo de lente que se basaba en esta reflexión intraoperatoria y se podía aplicar a cualquier ojo con o sin cirugía refractiva previa. Nos limitaba el tener que disponer de muchos lentes en el momento. Y no requería ningún dato, ninguna fórmula compleja, pero es toda una logística de tener refractogratómetro, de sentar al paciente, de medirlo, todas varias cosas que había que hacer en su momento ahí. Punto aparte merecen los calculadores de lentes intraoculares online que están disponibles tanto en la página del Ascaris como en la del Asia Pacífico, como en la del europeo. Ya tenemos esta, del Ascaris, la de Hofer Sabini, la del doctor Warren Hill, que también es un doctor que publica mucho el tema. Ya está esta otra, está el Barrett Calculator, que está en estas dos páginas. Y tenemos inclusive la de Panacea, que es una página que se puede llevar, una aplicación que se puede llevar en el celular. Y eso es muy bueno. Esta es un pantallazo de lo que nos encontramos en el calculador de Hoffert Savini, ¿ya? Y además tiene acá el calculador para lente histórico inclusive de Savini con Nasser, que es otro autor que también publica y está agregado. Este es un estudio que hizo el doctor Savini y con el doctor Hoffert, donde comparaban la precisión de, del cálculo lente especular basado en un biómetro óptico con OCT, ¿ya? Y en general se siguen nombrando como mejor resultado la de Barrett, la Evo, la de Kane, que también que es una que se ocupa bastante, que está en la página, ¿ya? Yo lo uso más que nada la de Kane para queratocono más que para otras cosas. Está la de Olsen, que está disponible, que se le da poca difusión, pero es buena, y se puede comparar y ustedes tienen acceso a ese cálculo. Está la de Warren Hill, y estas son las que mejor andan en resultados. Todos se han metido en algún momento a los calculadores de Ascaris, que en el fondo nos permiten hacer cálculo de lente post-LASIK miópico, post-LASIK hipermetrópico o
keratotomía radial, que gracias a Dios no tenemos tanto acá, porque eso sí que es un dolor de cabeza calcular esos ojos en, que te tenido keratotomías radiales. Y siempre vamos al lente de mayor valor en ese caso. Acá ustedes tienen que tratar de llenar la mayor cantidad de datos posibles y nos va a dar 3 o 4 valores y en qué rango está el lente promedio más un valor menor y un valor y nos va a dar el rango en el fondo en que se mueve. Y ahí ustedes tienen que decidir el lente que van a implantar. Lo mismo para los LASIK hipermetrópicos y para las queratomías radiales. ¿Ya? Obviamente está estos otros calculadores donde tenemos el Barrett habitualmente en el Asia Pacífico y en el ASCRI tenemos todos los calculadores de Barrett y el ASCRI implantado ahí. Si no tienen acceso a algo, también pueden buscar la fórmula del doctor Warren Hill en la página RDF Calculator y llenan con muy pocos datos, nos permite obtener un valor eh, adecuado y lo único que tienen que preocuparse es que tenga el check de que está dentro de los límites y que no está fuera de los límites, porque si no, no es estadísticamente recomendable implantar ese lente. Hace mucho tiempo, en 2010, hace ya 14 años, se hizo una evaluación por los mismos autores de la página del Ascari y del calculador, donde se vio que los métodos que usaban el cambio que nosotros inducíamos quirúrgicamente en la reflexión y los métodos que no usaban datos previos daban mejores resultados que los métodos que usábamos con los valores si teníamos la capa preoperatoria. ¿Ya? Entonces, en general esto es una cosa que hay que tener en cuenta, pero el Ascari no es una mala herramienta. Como les dije al principio, la presentación iba a ser casi exclusivamente de cálculo de lente post-LASIK miópico, pero este es un trabajo relativamente reciente, de 2017, del doctor Hill y Koch, donde se hizo el cálculo de lente intraocular en ojos con LASIK hipermetrópico previo, ¿ya? Y en estos ojos se vio que no había diferencia en las 7 fórmulas que ellos evaluaron, que fueron el Masked modificada por el topógrafo Atlas, por la HGL, las chamas, la Barrett 2K, la Barrett 2K sin datos históricos. Entonces es una cosa que nosotros habitualmente vemos que en los pacientes con LASIK hipermetrópico, habitualmente hasta usando la refractokeratometría nos da un valor aproximado al lente intraocular que hay que implantar. Y no tenemos tanta dispersión como en los pacientes por LASIK miópico. Ya, en general en el LASIK hipermetrópico, porque obviamente no se ha tocado tanto la cara anterior en el centro, más en la periferia en estos casos. Y el doctor Savini con Hoffet, con Kenneth Hoffet, han estado trabajando últimamente en cálculo de lente con equipos basados en ray tracing, y ese de segmento anterior, en láser posmiópica, ¿ya? Y en general los resultados eran buenos, siempre y cuando el largo axial se ajustara según una fórmula, un polinomio que tiene Holley 2, que es que hay que hacer ahí un ajuste. Pero en general no es una mala herramienta tener una medición igual de ray tracing, que son pocos equipos disponibles y nosotros lo hemos tenido en demo, no tenemos acceso más que a demos habitualmente. El doctor Giacomo Savini volvió a publicar después en el tiempo otro estudio con otro equipo de ray tracing, ya presentó una casuística pequeñita y en general andaba relativamente bien, el 70% de los casos más o menos 7,5 y el 85% más o menos una dioptría, ¿ya? Y este es un equipo, aparte el Light Tracy, que es el clásico, está en este otro equipo disponible, el MS39, que tiene un OCT y una topografía con anillos de Plácido, que permite hacer una evaluación, un cálculo de lente post-LASIK. Ya tienen que tener ciertos ajustes
desea ya el ajuste de la fórmula de Holley o un ajuste con esta otra fórmula. Ya. Requiere más tiempo, entonces, pero en el fondo es para nombrárselos en qué están los autores que más publican hoy día sobre el tema. ¿Ya? Y se ve acá en general, igual son series pequeñas, y se ve que son en general valores más o menos 1 quedan 97, más o menos 0,5, 78, ¿ya? Y acá se ve que cuando hacen ajustes, mejora los resultados. Este es otro aparato que tiene ray tracing, ¿ya? Y tenemos acuérdense que la fórmula de Olsen también una fórmula basada en concepto de ray tracing, está disponible además, aparte del Lensa, está en el Pentacama XL, que nos da un valor que podemos disponer de ella como una herramienta más para el cálculo de lente intraocular por LASIK miópico. Y esto es una de las últimas, así como receta de cocina, que fue una serie más grande que publicó el doctor Sabini con el doctor Hoffe-Q con un grupo de Corea, y en ojos que tenían LASIK miópico previo. En todos los ojos bajo 28 milímetros andaba mucho mejor la barra 2K, y en los ojos mayores de 30 milímetros las chamas, y en la 28 a 30 quedaba ahí esta otra fórmula, la doble KSRKT, que era lo que había que usar según ellos. ¿Ya? Eso en general, hoy día prácticamente los cálculos en relación a lo que es barra 2K andan muy bien, y hay que tenerlas siempre en consideración en, al momento de abordar uno de estos pacientes. ¿Ya? Y acá tenemos los valores de este estudio. No voy a profundizar más, virtud del tiempo. Y acá lo mismo, en el fondo, bajo 28, barro 2K, 28 a 30, ahí queda, y sobre 30 chamas, ¿ya? La triple S para 28 a 30. Y a modo de resumen, en, en general, son pacientes demandantes, quieren quedar viendo bien, igual que casi como cuando se operaban de LASIK. Entonces, si tenemos acceso a la historia clínica, dense la lata de hacer un cálculo del cambio refractivo de la K, úsenla para calcular. Si no, en general son pacientes que les hacemos muchos exámenes. Partimos con el IOL Master, usamos la Haggis L, ojalá con el TK, y habitualmente le pedimos un Pentacam y vemos el Hall Report, el TrueNet Power, y esos datos a veces los metemos en otros calculadores para ir viendo qué valor nos está entregando. Siempre hacemos una ecobiometría para ir viendo para compararlo con la parte ultrasónica y llenar datos ultrasónicos en los calculadores. Vamos a los calculadores de Lascari, vamos al calculador de Parrot, vamos al calculador de RDF, pueden meterse a Kane, a Panacea, lo que a ustedes les guste. Y si disponen de Ray Tracing, también es una buena herramienta como para tener. En el fondo tiene que tener un valor, y en base a qué órbita está el número del lente intraocular, para ser lo más preciso posible. ¿Ya? Acá, obviamente, nosotros siempre le decimos a los cirujanos del segmento anterior que el tiempo de silla es más importante que el tiempo quirúrgico. Ya en el fondo cualquier persona va a poder ir a sacar un cristalino relativamente estándar, pero el lente que se implanta es el que importa en este caso, el valor. Entonces, yo le escribí hace tiempo al doc Sabini y me dije que en general el láser miópico es esto. En cuanto al láser hipermetrópico, para él estas son como las fórmulas que trata de usar siempre. Y cuando es después de la radial, basa en ray tracing, 2K de nuevo, Haggis con Total K. Recuérdense que acá también está Haggis TK, Haggis L, Barrett. Son fórmulas que se repiten y que tenemos que tener en cuenta tanto para miópico como hipermetrópico como para quitotomía radial.
Y eso era más o menos lo que le quería contar hoy día, en qué estamos, en qué nos estamos manejando en cuanto a cálculo del lente por LASIK. Ya sigue siendo un tema demandante, requiere harto tiempo de cálculo numérico, pero en general hay pacientes mucho más demandantes que cada cirujano tiene que ser capaz de descubrir antes que lo vaya a operar, cosa que no explicarle todos los pros y los contras de la cirugía y los resultados que puede tener. Pero Eh, eso era lo que... Muchas gracias, doctor Alcorta. Voy Ujú. a pasar ahora a las preguntas del público. Doctor Sí. Villarreal, no sé si tiene algún comentario. Breve. Y ahora sí. Tome dos. Usted habla nomás. Debería estar. Hola, Iván. Hola Pancho, ¿cómo estás? Estuvo muy interesante tu charla. Tengo una duda, porque muchas veces llega un paciente que no sabe qué cirugía refractiva se hizo. ¿Cómo ves tú para saber si fue hipermetrópico o miópico? ¿No? Si todo el mundo dice, me operé de miopía, ¿no? Pero no saben si fue... Para todo es miopía, pero no saben si fue No, no, hipermetropía. siempre, la gran mayoría son de miopía, pero en Claro. general, lo que no, si las queratometrías no son concordantes lo que te dice el paciente, a veces hay que ver las aberraciones esféricas para confirmar que sean, cuando son miópicos habitualmente son aberraciones esféricas positivas, hipermetrópicos son negativas, tienes que ir viendo varias herramientas que te permiten, hay astigmatismos mixtos también que se han operado, pero ahí en general tratamos de ver con aberraciones, aparte de la queratometría.